Pues yo les decía esta mañana en La Boca del Lobo, según empezábamos a las 7, que hoy íbamos a tener con nosotros a José Antonio Crespo Francés, buen amigo de esta casa. José Antonio Crespo Francés acaba de publicar un libro en el editorial Actas, Españoles Olvidados del Pacífico. Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de saludaros, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, hay que ver que la actividad de José Antonio, sabemos de su actividad incansable a lo largo de todo este año y precisamente culminó en noviembre con la publicación, como no podía ser de otra manera, con Editorial Actas del libro Españoles Olvidados del Pacífico. Sí. De hecho, es un libro tan extenso que merecerá 2 entrevistas, pero vamos a empezar por la primera, José Antonio. Muy bien. Mira, desde que nos sorprendió la pandemia, creo que estabas con la publicación de un libro dedicado a Pedro Menéndez de Avilés, ¿no es así? Sí, mira, precisamente, en primer lugar, pues yo quiero, permíteme que te agradezca a Radio Ya la oportunidad y sobre todo de hacerle una emisora que no se calla y que es una voz de libertad y por la libertad, precisamente en estos momentos en los que se está prostituyendo el lenguaje de la libertad, de la democracia y que bueno, que es lo que se está haciendo para pervertir muchas veces nuestro pasado bajo un tinte, ese tinte negro legendario que denigra de nosotros mismos. Bueno, pues yo yendo a la pregunta, pues sí, en noviembre pasado, en 2019, sin imaginarnos lo que nos venía encima, pues tuve la suerte de que vio la luz la publicación de mi libro dedicado a mi tesis, del cual ya hablamos en su momento en Españoles Olvidados, sobre Pedro Menéndez de Avilés y bueno, pues que ha sido la culminación de varios años de trabajo, que fue presentada la tesis publicada en papel por el Ministerio de Defensa en el Salón de Actos del Museo Naval. Allí tuve la suerte de poder contar pues con eminencias que presentaron el texto como Hugo O'Donnell, académico de la Real de la Historia, y el antiguo comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, del cual pues tuve el honor de recibir el marchamo de Marca España, que fue publicado tanto en la contraportada de este libro, de la tesis, como del de Españoles Olvidados de Norteamérica, del que también hablamos, sí, y también pues conté con la presencia del último adelantado de la Florida, el señor Álvaro Armada Barcaiztegui. Bueno, para mí fue aquello una culminación de un esfuerzo de años de trabajo de investigación, de paleografía, y luego pues la verdad que para mí ha sido pues una gran satisfacción y ver que hay mucha gente que lo ha seguido, que sigue con ello y que me anima a seguir con el trabajo de Españoles Olvidados. Y luego la verdad nadie se podía imaginar en aquel momento, en noviembre de 2019, pues realmente lo que se nos venía encima. Parece que por lo menos nosotros los simples mortales no teníamos idea de lo que se nos venía, pero que yo creo que hay gente que ya sabía algo y no lo puso en marcha. Fíjate, José Antonio, yo soy de esa opinión y no se han hecho bien las cosas. Sí. Y el problema es que seguimos sin hacerlas bien. Pero, en fin. José Antonio, sí, durante el encierro, ¿sobre qué temas has trabajado? Pues mira, yo tenía muchos trabajos pendientes, ya tenía trabajo acumulado, trabajos que los tenía ya pues medio redactados y bueno, pues me dediqué pues a aprovechar y reuniéndolos y sacándolos dentro de esa monotonía del confinamiento y sobre todo pues dentro de ese dolor que hemos padecido muchos de estar separados de nuestros seres queridos, en concreto pues yo de mi santa madre, que la cual la tenía lejos en una residencia y que bueno, pues gracias a Dios en este momento se encuentra bien. Pues en enero de 2020 pues me lié la manta a la cabeza y reuní trabajos y escribí el regreso del caballo a América, el legado español, la vuelta al mundo del caballo, en el cual cuento cómo el caballo pues nace como un tamaño de un perrito y se mueve por las praderas norteamericanas, pasa por el puente de Beringia hacia Asia, llega al centro de Asia y ahí fue donde los primeros hombres lo montan y cómo cambia la visión del hombre y cómo ese caballo pues llega hasta Europa por el norte y llega a España pues por la costa norte de África. Y ya de la mano de los españoles, pues cruza y llega otra vez a su tierra de origen. Ese fue el primer libro que saqué en enero de 2020. Luego me lié pues un tema que me apasiona, que es el tema de los nativos americanos, el cual pues yo he trabajado preparando diccionarios sobre pueblos de nativos. Y entonces en abril saqué un primer tomo, en mayo saqué el segundo y luego pues en junio saqué el tercero. Todavía me faltan por sacar 2 y todo pues lo he ido editando en Amazon. Y luego bueno, pues me he dedicado pues a recoger
como estábamos en medio de la pandemia, pues yo veía cosas que estaban ocurriendo que me extrañaban y las iba publicando en la Passeata, y luego pues se me ocurrió pues irlas recogiendo, y digo, pues a lo mejor esto pues lo podría publicar en algún momento determinado. Y bueno, pues ese ha sido mi trabajo en esos meses, y bueno, pues terminé con esa serie de nativos americanos que va a continuar, y otros temas de historia. En fin, definitivamente pues el tiempo ocupado que da para mucho. Oye, fíjate, y aparte de los libros, sé que estás también en el proyecto ACNIE, ¿no? Que ahora Sí, nos vas a contar sí. sobre la circunnavegación. Cuéntanos un poco sobre este tema. Bueno, ¿Qué pues es esta es eso? una asociación que tengo el honor de colaborar con ellos, un tema apasionante que es la Asociación de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, AGNIE, que animo a los oyentes a que entren en la página y sigan el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, pues esta asociación está ahora mismo en marcha, tiene varios proyectos muy interesantes, como recordar la Real Expedición Filatrópica de la Vacuna, pero ahora mismo está embebido en dar la vuelta al mundo con un velero deportivo. El PROS partió de Sevilla, pasó a Cádiz en agosto del año pasado, ya ha atravesado el Atlántico, se puede seguir todo el recorrido en la web con todas las noticias que ha ido acumulando, pasó el estrecho de Magallanes, y ya cuando se lanzaba para previo, iba a costear la costa del Pacífico, bueno, sorprendió a la pandemia, y finalmente, pues en vez de llegar a Ecuador, pues que ha quedado anclado en la Escuela Naval de Perú, y estamos pendientes a que se mejore la pandemia en Sudamérica, sobre todo en Perú, y poder volar de nuevo, y desde allí pues que los navegantes, los 6 navegantes, pues, que van turnándose por etapas, atravesar el Pacífico con el objetivo de eludiendo siempre la época de los monzones, poder llegar a la isla de Guam, a la Guajam española, de las Marianas, de ahí descender a las Filipinas, llegar a Timor, y desde Timor otra fase sería pues ya cruzar todo el Índico, en este caso por el centro, no por el sur completamente como lo hizo Elcano, llegar a la isla de Diego García, Madagascar, llegar a Buena Esperanza, y ahí había una parada, y luego habría un último tramo que sería desde Buena Esperanza llegar a las islas Azores, y desde las Azores pues en romper un poquito el recorrido, y en vez de venir directamente a España, pasar el Caribe, ir a las antiguas Antillas españolas, Puerto Rico, Cuba, y cruzar a Florida para dar noticia de que este evento que acaba de hacer el PROS, de dar la vuelta al mundo, que esperemos que ellos ayude y se pueda completar, y al final pues se terminaría, el objetivo es terminar en septiembre de 2022. Y yo, bueno, pues voy recogiendo noticias, las voy poniendo en paralelo con los relatos históricos de Pigafetta y de otros tantos, y bueno, mi idea es poder sacar en 2022 un libro con el relato histórico y el actual. Oye, José Antonio, sé que tuviste un mal trago con el corazón, pero me ha parecido verte precisamente en algún vídeo de Resiste España. ¿Me equivoco? ¿Ya está superado? Perfecto, estoy perfectamente. Yo he tenido la gran suerte de conocer a una gente maravillosa como Ignacio Trillo, Alex Pacochaga. Además, me parece a mí que te he visto también a ti con una foto, con una camiseta de Resiste España. ¿Es Sí, así o no? señor, sí, señor, sí, señor, sí, Exactamente. señor. Bueno, pues gente maravillosa que nos reunimos para correr con una única vocación, que es el amor a España, los valores que nos unen a todos. No hay ningún tipo de ideología política, simplemente nos importa España, nos importa el actuar, el recuerdo de esas víctimas, y sobre todo pues en estos momentos de crisis pues tratar de recoger alimento para la gente que lo necesita. Entonces, bueno, pues yo me he animado, he empezado a correr, además que me lo recomendó mi cardiólogo, y bueno, pego mis carreritas semanales, no me pego esas machacadas como otros grandes corredores, pero además tenemos la suerte que como corremos en equipo nunca se deja nadie atrás, que eso es importante, y yo a pesar de mi edad me mantengo en la brecha y corremos, y la verdad es una gratificación correr con esa juventud, con ese ímpetu. Nunca respondemos a ningún tipo de insulto, de agravio, simplemente nuestro grito es ¡Viva España!, continuamos adelante, llevamos con nuestras mochilas, vamos a comedores sociales, y la verdad que se siente una gran satisfacción de poder aportar y a este pequeñito grano de arena, y sobre todo sentir la felicidad de la gente que te anima a seguir corriendo en esa labor.
Oye, y fíjate qué buena gente, ¿eh? Los de Sí. Resiste España los hemos tenido también aquí en los micrófonos de radio ya y en todo lo que podemos colaboramos con ellos. Sí. Oye, háblanos del COVID-19 y de las víctimas de la pandemia. ¿Has publicado algo sobre este asunto tan candente? Pues sí, efectivamente, como te acabo de decir antes, durante ese confinamiento, pues Sí. me dediqué a ir recogiendo información y sobre todo, pues preguntas que yo me hacía de cosas que me encontraba. Entonces, bueno, pues en el mes de agosto de 2020, pues también en Amazon se ha sacado un libro titulado COVID-19, Crónica y Memoria de una pandemia anunciada. Como he dicho antes, pues en ese libro he tratado de recoger pues todos esos artículos que yo me hacía preguntas, veía cosas, lo he sacado secuencialmente y bueno, pues gracias a La Paseata, es un diario web que dirige un veterano periodista, Manuel Artero, y bueno, pues ahí donde su preocupación, según sus palabras, es bueno, pues es trabajar al amparo de la libertad, recoger pues reflexiones, homenajes, provocaciones, indignaciones, denuncias en toda esa realidad social y política de hoy. Entonces, bueno, pues es escribir y recoger, me ha permitido el poder reunirlos y he publicado ese libro que estoy en agosto y que veo que está dando muy buen juego. Oye, ¿qué opinas sobre las medidas adoptadas durante la primera oleada? Bueno, pues yo como cualquier ciudadano, pues siempre pues me he visto sorprendido. Yo creo que se actuó tarde, en mi opinión. Esto digo como ciudadano normal. Yo creo que tenemos esa tara que vimos que por qué se celebró el 8M, o no solamente el 8M, se celebraron otras reuniones de carácter político, cómo se llegaron a hacer, porque eso fue una explosión. Yo vi en esa reunión que salió en televisión gente que iba ya con guantes, o sea, algo se debía temer. El momento previo, durante el mes anterior, hubo un cese, como el cese del jefe de prevención de riesgos laborales de la policía, a pesar de que hubo una serie de avisos internacionales, Sí, bueno, sí. quería prevenir que la policía pues estuviera con los medios preparados. Yo creo que hubo una falta de previsión, no se hizo un acopio logístico suficiente. Yo, en definitiva, creo que ha habido en esa primera oleada un fracaso logístico. Tenemos un elemento, creo que es muy importante dentro de España, que puede trabajar a nivel operario, pero también a nivel de dirección y de previsión, que son nuestras Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay una preparación logística impresionante y que está preparada para trabajar en momentos de crisis. Yo no entiendo cómo no esos canales que de las Fuerzas Armadas no fueron empleados para organizar esa logística y que no hubiera, porque realmente vimos que hubo falta de mascarillas, íbamos a buscarlas y no las encontrábamos, nos salíamos aquí a tenernos y bueno, pues yo, en mi opinión, y vuelvo a repetir, creo que debería estar al frente de todo esto pues realmente un médico especialista en gestión logística y hospitalaria. Creo que nos podía haber ido mucho mejor. Yo fui recogiendo noticias que veíamos, bueno, pues que se llegaron a cancelar congresos y encuentros profesionales el día 4 de marzo. Hubo una reunión evangélica en Madrid que se suspendió, se les recomendó que se suspendiera porque algo venía. Bueno, pues todo eso yo lo he puesto sobre el papel y bueno, cada uno que saque sus conclusiones, pero creo que ha habido una falta de imprevisión. Fíjate, y me gustaría también saber tu opinión sobre la segunda oleada, porque creo que no aprendemos de la primera, las medidas Exactamente. Mira, estas. yo recogí pues toda lo que yo creo importante de la legislación y bueno, la ley de sanidad pues refleja claramente que ante las alertas de carácter sanitario que se dicen a nivel de la OMS o organismos internacionales, la Unión Europea, pues marca claramente que hay una responsabilidad y esa responsabilidad es exclusiva del gobierno de la nación. Entonces yo lo que no entiendo que si esa responsabilidad es exclusiva, no sé cómo ahora en la segunda pandemia, no lo entiendo, la verdad, a lo mejor no tengo las luces suficientes, se ha fragmentado en 17 autoridades. Yo creo que debe haber una coordinación, una normativa que fuera general para toda España y eso fuera dirigido directamente del gobierno. Yo, en mi opinión, creo que no se está haciendo bien. De hecho, ahí vemos las estadísticas. El número de fallecidos por millón de habitantes, hemos batido el récord, en contagios vamos por encima del resto de los países europeos y yo creo que alguien, que no creo que haya maldad para hacerlo mal, pero bueno, es que hay que coger especialistas. Yo a veces oigo a especialistas que están en el Congreso de ciertos partidos y me quedo con la boca abierta de por qué no se les hace caso.
Yo la verdad es que se queda sorprendido. Parece ser las medidas que se están tomando son exclusivamente políticas y no médicas, ¿no? Totalmente. Para Totalmente. evitar una crisis sanitaria. Sí, ya vimos lo de los cuando se hablaba del comité científico, nuestra sorpresa cuando de repente vemos que no hay Que nombres, no hay no, nombre. y es que es una tomadura de pelo. Tenía Fíjate, que saberse y eso, por supuesto, darse desde el principio para que por lo menos eso nos daría tranquilidad a la sociedad. Yo digo, mira, fíjate, esta eminencia, yo confío en todo eso, pero cuando me dice que hay un comité de especialistas y luego no hay comité, uno se siente traicionado. muy traicionado. Sí. José Antonio, creo que también has escrito algo relacionado con la esclavitud, pero no sobre el tan traído tema de la esclavitud en América. ¿Sobre qué asunto en concreto? Pues creo que acaba de ver la luz en este mes de octubre. Has escrito sobre la esclavitud. Sí, también este año, sumando todo lo que hemos comentado antes, pues también acabo de sacar un libro, Editorial Actas, titulado Los esclavos blancos, el Islam a la conquista de Europa. En él, pues lo que he tratado de reflejar, pues es otra esclavitud, que no es que sea más ni menos, aquí no se trata de ser más ni menos, creo que cualquier persona hoy, en el siglo XXI en el que vivimos, pues nos repugna el hecho de la esclavitud. Pero lo que no puede ser es que nos traten de meter una especie de complejo de culpabilidad a Europa sobre la esclavitud, cuando realmente pues ha habido otras esclavitudes pues peores. Y me refiero pues a la esclavitud a la que se sometió desde el norte de África y desde el Imperio turco a toda la costa mediterránea, desde la Edad Media, o sea, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, en que los marines norteamericanos atacaron el norte de Argelia y acabaron. Pero a lo largo de ese tiempo pues hubo poblaciones que desaparecieron porque fueron llevadas a Constantinopla completas. Recuerdo el último viaje que hice a Menorca, me enseñaba ahí un amigo, mira, ¿sabes cómo se llama esta cala? Esta cala se llama la cala del degollador. Digo, ¿ay, por qué? Digo, pues aquí vinieron los turcos, sorprendieron a la población y se llevaron a todas las mujeres. Dice, y en Mahón no hicieron más porque entregaron un canon y entregaron a tantas mujeres vírgenes, si no lo habrían quemado. Pero ahí el pueblo desapareció por completo y lo contó pues una familia que se ocultó en un pozo, y hay un monumento en Mahón que habla de eso. Y eso ocurrió en España, ocurrió en el sur de Italia, que quedó prácticamente a lo largo de muchísimos centurias, quedó prácticamente abandonado, y no digamos ya con la expansión del Islam hacia los países eslavos y hacia la India. Si fue brutal en Europa, hacia la India, bueno, yo relato pues ejemplos de líderes islámicos que tenían para su servicio personal 50.000 personas. Con eso ya te lo digo. El norte, podemos hablar de la historia de la India, podemos hablar de dos periodos, antes de y después de. Pasamos de una historia de una India hinduista, basada en el hinduismo, basada en el budismo, a otra totalmente basada en la expansión guerrera a sangre y fuego, que es lo que ha sido la expansión islámica por el mundo. Eso, hoy vienes por las buenas o vienes por las malas. Aún me acuerdo de una vez que hice una investigación sobre una espada jineta, que fui a ver a un especialista de una mezquita española, y él, bueno, pues yo quería ver algunos símbolos para ver qué me indicara, y bueno, pues yo hablando con él, el hombre parece que estaba preparado, contábamos, y me dio una respuesta que lo reflejo en el libro, pues que me pareció pues muy clara. Yo le comenté, bueno, que si nosotros teníamos como creyentes, teníamos una idea de la protección de la juventud, que no queríamos el mal, no queríamos droga, pues podíamos colaborar. Y me decía, bueno, pues hazte islámico. Digo, no, yo es que me gustaría tener la misma libertad para moverme, o que mi esposo o mi hija pudieran moverse por España, que pudieran hacerlo por un país islámico, no siendo islámico. Entonces me gustaría que pudiera haber iglesias pues en Arabia y tal. Entonces ahí fue clarísimamente y me dijo, mire, señor Crespo, en España hay mezquitas no porque sea un país democrático, sino porque Alá ha querido que sea mediante la paz, y le ha tenido mucha suerte. Y en Arabia y en los países islámicos, donde ya está el Islam implantado, nunca habrá una iglesia, porque sería como permitir a un señor que enseña matemáticas que diga que 2 y 2 son 5. Ahí ya no hay vuelta atrás. Y entonces tiene usted que tomar nota para saber que, quiéralo o no,
el Islam será la religión del mundo y puede haberlo por dos formas, o lo aceptan por las buenas y si no, será por las malas. Esa fue la respuesta que me dio. Yo pues tengo claro que hay que estar prevenido, vamos. Sí, hay que estar muy prevenido, pero fíjate, es curioso porque pocas veces se ha hablado de esos, como tú lo has llamado, esclavos blancos. Me parece una buena definición. Claro. Fíjate, José Antonio, veo que nos vamos a quedar sin tiempo, pero ¿te parece que tratemos de forma exclusiva la próxima semana, en la próxima entrevista, tu trabajo dedicado a esos españoles olvidados del Pacífico? Perfecto, así, porque así nos podemos extender un poquito más y hablar sobre el itinerario, que es apasionante, que duró 3 años, que fue, vamos, una auténtica epopeya que cambió la visión del mundo, sobre todo se empezaron a abrir las comunicaciones y realmente se aproximó Asia a Europa a través de América y a través de ese canal que se abriría unos años después, en 1565, con el tornaviaje, en el cual pues ya sería un canal que abría desde Filipinas, China, Asia, hasta América y a España. Bueno, pues cambiaría por completo el concepto, el comercio, los olores, los sabores en Europa, la forma de vestir, la forma de entender la vida y el comercio. Pues quedamos, lo dicho, quedamos emplazados para en breve hacemos una entrevista ya. Únicamente nos vamos a centrar, yo tenía ganas de hablar contigo, nos hemos extendido, pero ya nos centramos en tu último libro de Editorial Actas, Españoles olvidados del Pacífico. Te mando un abrazo muy fuerte, José Antonio. Igualmente para todos vosotros y todo el equipo de Radio Ya. Un abrazo grande. Un abrazo, estamos en contacto. Pues yo les decía esta mañana en La Boca del Lobo, según empezábamos a las 7, que hoy íbamos a tener con nosotros a José Antonio Crespo Francés, buen amigo de esta casa. José Antonio Crespo Francés acaba de publicar un libro en Editorial Actas, Españoles olvidados del Pacífico. Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de saludaros, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, hay que ver que la actividad de José Antonio, sabemos de su actividad incansable a lo largo de todo este año y precisamente culminó en noviembre con la publicación, como no podía ser de otra manera, con Editorial Actas del libro Españoles olvidados del Pacífico. Sí. De hecho, es un libro tan extenso que merecerá 2 entrevistas, pero vamos a empezar por la primera, José Antonio. Muy bien. Mira, desde que nos sorprendió la pandemia, creo que estabas con la publicación de un libro dedicado a Pedro Menéndez de Avilés, ¿no es así? Sí, mira, precisamente, en primer lugar, pues yo permíteme que te agradezca a Radio Ya la oportunidad y sobre todo de hacerle una emisora que no se calla y que es una voz de libertad y por la libertad, precisamente en estos momentos en los que se está prostituyendo el lenguaje de la libertad, de la democracia, y que bueno, que es lo que se está haciendo para pervertir muchas veces nuestro pasado bajo ese tinte negro legendario que denigra de nosotros mismos. Bueno, pues yo, yendo a la pregunta, pues sí, en noviembre pasado, en 2019, sin imaginarnos lo que nos venía encima, pues tuve la suerte de que vio la luz la publicación de mi libro dedicado a mi tesis, del cual ya hablamos en su momento en Españoles olvidados, sobre Pedro Menéndez de Avilés, y bueno, pues que ha sido la culminación de varios años de trabajo, que fue presentada la tesis publicada en papel por el Ministerio de Defensa en el Salón de Actos del Museo Naval. Ahí tuve la suerte de poder contar pues con eminencias que presentaron el texto, como Hugo O'Donnell, académico de la Real de la Historia, y el antiguo comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, del cual pues tuve el honor de recibir el marchamo de Marca España, que fue publicado tanto en la contraportada de este libro, de la tesis, como del de Españoles olvidados de Norteamérica, del que también hablamos, y también pues conté con la presencia del último adelantado de la Florida, el señor Álvaro Armada Barcaiztegui. Bueno, para mí fue aquello una culminación de un esfuerzo de años de trabajo de investigación, de paleografía, y luego pues la verdad que para mí ha sido pues una gran satisfacción y ver que hay mucha gente que lo ha seguido, que sigue con ello y que me anima a seguir con el trabajo de Españoles olvidados. Y luego la verdad nadie se podía imaginar en aquel momento, en noviembre de 2019, pues realmente lo que se nos venía encima, en lo que parece que por lo menos nosotros los simples mortales no teníamos idea de lo que se nos venía, pero que yo creo que hay gente que ya sabía algo
dijo y no lo puso en marcha. Fíjate, José Antonio, yo soy de esa opinión y no se han hecho bien las cosas. Sí. Y el problema es que seguimos sin hacerlas bien. Pero, en fin. José Antonio, durante el encierro, ¿sobre qué temas has trabajado? Pues mira, yo tenía muchos trabajos pendientes, ya tenía trabajo acumulado, trabajos que había, que los tenía ya pues medio redactados y bueno, pues me dediqué, bueno, pues a aprovechar y reuniéndolos y sacándolos dentro de esa monotonía del confinamiento y sobre todo, pues dentro de ese dolor que hemos padecido muchos de estar separados de nuestros seres queridos, en concreto, pues yo de mi santa madre, que la cual la tenía lejos en una residencia y que bueno, pues gracias a Dios en este momento se encuentra bien. Pues en enero de 2020 pues me lié la manta a la cabeza y reuní trabajos y escribí el regreso del caballo a América, el legado español, la vuelta al mundo del caballo, en el cual cuento cómo el caballo pues nace como un tamaño de un perrito y se mueve por las praderas norteamericanas, pasa por el puente de Beringia hacia Asia, llega al centro de Asia y ahí fue donde los primeros hombres lo montan y cómo cambia la visión del hombre y cómo ese caballo pues llega hasta Europa por el norte y llega a España pues por la costa norte de África. Y ya de la mano de los españoles, pues cruza y llega otra vez a su tierra de origen. Ese fue el primer libro que saqué en enero de 2020. Luego me lié pues un tema que me apasiona, que es el tema de los nativos americanos, el cual pues yo he trabajado sobre eso, preparando diccionarios sobre pueblos de nativos. Y entonces en abril saqué un primer tomo, en mayo saqué el segundo y luego pues en junio saqué el tercero. Todavía me faltan por sacar dos y todo pues lo he ido editando en Amazon. Y luego bueno pues me he dedicado pues a recoger, como estábamos en medio de la pandemia, pues yo veía cosas que estaban ocurriendo que me extrañaban y las iba publicando en la Paseata y luego pues se me ocurrió pues irlas recogiendo y digo pues a lo mejor esto pues lo podría publicar en algún momento determinado. Y bueno pues ese ha sido mi trabajo en esos meses y bueno pues terminé con esa serie de nativos americanos que va a continuar y otros temas de historia, en fin, definitivamente pues el tiempo ocupado que da para mucho. Oye, fíjate, y aparte de los libros, sé que estás también en el proyecto ACNIE, ¿no? Que Sí. ahora nos vas a contar Sí. sobre la circunnavegación. Cuéntanos un poco sobre este tema. Bueno, pues esta es una asociación que tengo el honor de colaborar con ellos, un tema apasionante que es la Asociación de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, ACNIE, que animo a los oyentes al que entren en la página y sigan el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, pues esta asociación está ahora mismo en marcha, tiene varios proyectos muy interesantes, como recordar la Real Expedición Filatrópica de la Vacuna, pero ahora mismo está embebido en dar la vuelta al mundo con un velero deportivo, el PROS. Partió de Sevilla, pasó a Cádiz en agosto del año pasado, ya ha atravesado el Atlántico, se puede seguir todo el recorrido en la web con todas las noticias que ha ido acumulando, pasó el estrecho de Magallanes y ya cuando se lanzaba para previo iba a costear en la costa del Pacífico, bueno, sorprendió a la pandemia y finalmente pues en vez de llegar a Ecuador pues que ha quedado anclado en la Escuela Naval de Perú y estamos pendientes a que se mejore la pandemia en Sudamérica, sobre todo en Perú, y poder volar de nuevo y desde allí pues que los navegantes, los 6 navegantes pues, que van turnándose por etapas, atravesar el Pacífico con el objetivo de eludiendo siempre la época de los monzones, poder llegar a la isla de Guam, a la Guajam española, a las Marianas, de ahí descender a las Filipinas, llegar a Timor y desde Timor otra fase sería pues ya cruzar todo el Índico, en este caso por el centro, no por el sur completamente como lo hizo Elcano, llegar a la isla de Diego García, Madagascar, llegar a Buena Esperanza y ahí había una parada y luego habría un último tramo que sería desde Buena Esperanza, llegar a las islas Azores y desde las Azores pues en romper un poquito el recorrido y en vez de venir directamente a España, pasar el Caribe, ir a las antiguas Antillas españolas, Puerto Rico, Cuba y cruzar a Florida para dar noticia de que este evento que acaba de hacer el PROS de dar la vuelta al mundo, que esperemos que ellos ayude y se pueda completar. Y al final pues se terminaría, el objetivo es terminar en septiembre de 2022. Y yo, bueno, pues voy recogiendo noticias, las voy poniendo en paralelo con los relatos históricos de Pigafetta y de otros tantos, y bueno, mi idea es poder sacar en 2022 un libro con el relato histórico y el actual. Oye, José Antonio, sé que tuviste un mal trago con el corazón, pero me ha parecido verte
precisamente en algún vídeo de Resiste España. ¿Me equivoco? ¿Ya está superado? Perfecto, estoy perfectamente. Yo he tenido la gran suerte de conocer a una gente maravillosa como Ignacio Trillo, Alex Pacochaga. Además, me parece a mí que te he visto también a ti con una foto, con una camiseta de Resiste España. Sí, ¿Es así señor, o no? sí, señor. Exactamente. Sí, señor. Bueno, pues gente maravillosa que nos reunimos para correr con una única vocación, que es el amor a España, los valores que nos unen a todos. No hay ningún tipo de ideología política, simplemente nos importa España, nos importa el actuar, el recuerdo de esas víctimas y sobre todo pues en estos momentos de crisis pues tratar de recoger alimento para la gente que lo necesita. Entonces bueno, pues yo me he animado, he empezado a correr, además que me lo recomendó mi cardiólogo y bueno, pego mis carreritas semanales, no me pego esas machacadas como otros como otros grandes corredores, pero además tenemos la suerte que como corremos el equipo nunca se deja nadie atrás, que eso es importante, y yo a pesar de mi edad me mantengo en la brecha y corremos y la verdad es una gratificación correr con esa juventud, con ese ímpetu. Nunca respondemos a ningún tipo de insulto, de agravio, simplemente nuestro grito es viva España, continuamos adelante, llevamos con nuestras mochilas, vamos a comedores sociales y la verdad que se siente una gran satisfacción de poder aportar y a este pequeñito grano de arena y sobre todo sentir la felicidad de la gente que te anima a seguir corriendo en esa labor. Oye, y fíjate qué buena gente, ¿eh? Los de Sí. Resiste España los hemos tenido también aquí en los micrófonos de radio ya y en todo lo que podemos colaboramos con ellos. Sí. Oye, háblanos del COVID-19 y de las víctimas de la pandemia. ¿Has publicado algo sobre este asunto tan candente? Pues sí, efectivamente, como te acabo de decir antes, durante ese confinamiento pues Sí. me dediqué a ir recogiendo información y sobre todo pues preguntas que yo me hacía de cosas que me encontraba. Entonces bueno, pues en el mes de agosto de 2020 pues también en Amazon se ha sacado un libro titulado COVID-19, crónica y memoria de una pandemia anunciada. Como he dicho antes, pues en el libro he tratado de recoger pues todos esos artículos que yo me hacía preguntas, veía cosas, lo he sacado secuencialmente y bueno, pues gracias a La Paseata, es un diario web que dirige un veterano periodista, Manuel Artero, y bueno, pues ahí donde su preocupación, según sus palabras, es bueno, pues es trabajar al amparo de la libertad, recoger pues reflexiones, homenajes, provocaciones, indignaciones, denuncias en toda esa realidad social y política de hoy. Entonces, bueno, pues es escribir y recoger, me ha permitido el poder reunirlos y he publicado ese libro que estoy en agosto y que veo que está dando muy buen juego. Oye, ¿qué opinas sobre las medidas adoptadas durante la primera oleada? Bueno, pues yo como cualquier ciudadano, pues siempre pues me he visto sorprendido. Yo creo que se actuó tarde, en mi opinión. Esto digo como ciudadano normal. Yo creo que tenemos esa tara que vimos que por qué se celebró el 8M, o no solamente el 8M, se celebraron otras reuniones de carácter político, cómo se llegaron a hacer, porque eso fue una explosión. Yo vi en esa reunión que salió en televisión gente que iba ya con guantes, o sea, algo se debía temer. El momento previo, durante el mes anterior, hubo un cese, como el cese del jefe de prevención de riesgos laborales de la policía, a pesar de que hubo una serie de avisos internacionales, Sí, quería prevenir que la policía pues estuviera con los medios preparados. Yo creo que hubo una falta de previsión, no se hizo un acopio logístico suficiente. Yo, en definitiva, creo que ha habido en esa primera oleada un fracaso logístico. Tenemos un elemento, creo que es muy importante dentro de España, que puede trabajar a nivel operario, pero también a nivel de dirección y de previsión, que son nuestras Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay una preparación logística impresionante y que está preparada para trabajar en momentos de crisis. Yo no entiendo cómo no esos canales que de las Fuerzas Armadas no fueron empleados para organizar esa logística y que no hubiera, porque realmente vimos que hubo falta de mascarillas, íbamos a buscarlas y no las encontrábamos, nos salíamos aquí a tenernos y bueno, pues yo, en mi opinión, y vuelvo a repetir, creo que debería estar al frente de todo esto pues realmente un médico especialista en gestión logística y hospitalaria. Creo que nos podía haber ido mucho mejor. Yo fui recogiendo noticias que veíamos, bueno, pues que se llegaron a cancelar congresos y encuentros profesionales. El día 4 de marzo hubo una reunión evangélica en Madrid que se suspendió, se les recomendó que se suspendiera porque algo venía. Bueno, pues todo eso yo lo he puesto sobre el papel y bueno, cada uno que saque sus conclusiones, pero creo que ha habido una falta de imprevisión.
Fíjate, y me gustaría también saber tu opinión sobre la segunda oleada, porque creo que no aprendemos de la primera, las medidas. Exactamente. Mira, yo recogí pues toda lo que yo creo importante de la legislación y bueno, la ley de sanidad pues refleja claramente que ante las alertas de carácter sanitario que se dicen a nivel de la OMS o organismos internacionales, la Unión Europea, pues marca claramente que hay una responsabilidad y esa responsabilidad es exclusiva del gobierno de la nación. Entonces yo lo que no entiendo que si esa responsabilidad es exclusiva, no sé cómo ahora en la segunda pandemia, no lo entiendo, la verdad, a lo mejor no tengo las luces suficientes, se ha fragmentado en 17 autoridades. Yo creo que debe haber una coordinación, una normativa que fuera general para toda España y eso fuera dirigido directamente del gobierno. Yo, en mi opinión, creo que no se está haciendo bien. De hecho, ahí vemos las estadísticas. El número de fallecidos por millón de habitantes, hemos batido el récord, en contagios vamos por encima del resto de los países europeos y yo creo que alguien, que no creo que haya maldad para hacerlo mal, pero bueno, es que hay que coger especialistas. Yo a veces oigo a especialistas que están en el Congreso de ciertos partidos y me quedo con la boca abierta de por qué no se les hace caso. Yo la verdad es que uno se queda sorprendido. Parece ser las medidas que se están tomando son exclusivamente políticas y no médicas, ¿no? Para evitar una crisis sanitaria. Sí, ya vimos lo de los cuando se hablaba del comité científico, nuestra sorpresa cuando de repente vemos que no hay nombres, es que es una tomadura de pelo. Tenía que saberse eso, por supuesto, darse desde el principio, para que por lo menos eso nos daría tranquilidad a la sociedad. Yo digo, mira, fíjate, esta eminencia, yo confío en todo eso, pero cuando me dice que hay un comité de especialistas y luego no hay comité, uno se siente traicionado. Muy traicionado. José Antonio, creo que también has escrito algo relacionado con la esclavitud, pero no sobre el tan traído tema de la esclavitud en América. ¿Sobre qué asunto en concreto? Pues creo que acaba de ver la luz en este mes de octubre, has escrito sobre la esclavitud. Sí, también este año, sumando a todo lo que hemos comentado antes, pues también acabo de sacar un libro, Editorial Actas, titulado Los esclavos blancos, el Islam a la conquista de Europa. En él, pues lo que he tratado de reflejar, pues es otra esclavitud, que no es que sea más ni menos, aquí no se trata de ser más ni menos, creo que cualquier persona hoy, en el siglo XXI en el que vivimos, pues nos repugna el hecho de la esclavitud. Pero lo que no puede ser es que nos traten de meter una especie de complejo de culpabilidad a Europa sobre la esclavitud, cuando realmente pues ha habido otras esclavitudes pues peores. Y me refiero pues a la esclavitud a la que se sometió desde el norte de África y desde el Imperio turco a toda la costa mediterránea, desde la Edad Media, o sea, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, en que los marines norteamericanos atacaron el norte de Argelia y acabaron. Pero a lo largo de ese tiempo pues hubo poblaciones que desaparecieron porque fueron llevadas a Constantinopla completas. Recuerdo el último viaje que hice a Menorca, me enseñaba ahí un amigo, mira, ¿sabes cómo se llama esta cala? Esta cala se llama la cala del degollador. Digo, ¿ay, por qué? Digo, pues aquí vinieron los turcos, sorprendieron a la población y se llevaron a todas las mujeres. Dice, y en Mahón no hicieron más porque entregaron un canon y entregaron a tantas mujeres vírgenes, si no lo habrían quemado. Pero ahí el pueblo desapareció por completo y lo contó pues una familia que se ocultó en un pozo y hay un monumento en Mahón que habla de eso. Y eso ocurrió en España, ocurrió en el sur de Italia, que quedó prácticamente a lo largo de muchísimos centurias, quedó prácticamente abandonado, y no digamos ya con la expansión del Islam hacia los países eslavos y hacia la India. Si fue brutal en Europa, hacia la India, bueno, yo relato pues ejemplos de líderes islámicos que tenían para su servicio personal 50.000 personas. Con eso ya te lo digo. El norte, podemos hablar de la historia de la India, podemos hablar de dos periodos, antes de y después de. Pasamos de una historia de una India hinduista, basada en el hinduismo, basada en el budismo, a otra totalmente basada en la expansión guerrera a sangre y fuego, que es lo que ha sido la expansión islámica por el mundo. Eso, hoy vienes por las buenas o vienes por las malas.
Aún me acuerdo de una vez que hice una investigación sobre una espada jineta, que fui a ver a un especialista de una mezquita española, y él, bueno, pues yo quería ver algunos símbolos para ver que me indicara, y bueno, pues yo hablando con él, el hombre parece que estaba preparado, contábamos, y me dio una respuesta que lo reflejo en el libro, pues que me pareció pues muy clara. Yo le comenté, bueno, que si nosotros teníamos como creyentes, teníamos una idea de la protección de la juventud, que no queríamos el mal, no queríamos droga, no, pues podíamos colaborar. Y me decía, bueno, pues hazte islámico. Digo, no, yo es que me gustaría tener la misma libertad para moverme, o que mi esposo o mi hija pudieran moverse por España, que pudieran hacerlo por un país islámico, no siendo islámico. Entonces me gustaría que pudiera haber iglesias pues en Arabia y tal. Entonces ahí fue clarísimamente y me dijo, mire, señor Crespo, en España hay mezquitas no porque sea un país democrático, sino porque Alá ha querido que sea mediante la paz, y le han tenido mucha suerte. Y en Arabia y en los países islámicos donde ya está el Islam implantado, nunca habrá una iglesia, porque sería como permitir a un señor que enseña matemáticas que diga que 2 y 2 son 5. Ahí ya no hay vuelta atrás. Y entonces tiene usted que tomar nota para saber que, quiéralo o no, el Islam será la religión del mundo, y puede haberlo por 2 formas: o lo aceptan por las buenas, y si no, será por las malas. Esa fue la respuesta que me dio. Yo pues tengo claro que hay que estar prevenido, vamos. Sí, hay que estar muy prevenido, pero fíjate, es curioso porque pocas veces se ha hablado de esos, como tú lo has llamado, esclavos blancos. Me parece una buena definición. Claro. Fíjate, José Antonio, veo que nos vamos a quedar sin tiempo, pero ¿te parece que tratemos de forma exclusiva la próxima semana, en la próxima entrevista, tu trabajo dedicado a esos españoles olvidados del Pacífico? Perfecto, así, porque así nos podemos extender un poquito más y hablar sobre el itinerario, que es apasionante, que duró 3 años, que fue, vamos, una auténtica epopeya que cambió la visión del mundo, sobre todo se empezaron a abrir las comunicaciones, y realmente se aproximó Asia a Europa a través de América, y a través de ese canal que se abriría unos años después, en 1565, con el tornaviaje, en el cual pues ya sería un canal que abría desde Filipinas, China, Asia, hasta América y a España. Bueno, pues cambiaría por completo el concepto, el comercio, los olores, los sabores en Europa, la forma de vestir y la forma de entender la vida y el comercio. Pues quedamos, lo dicho, quedamos emplazados para en breve, hacemos una entrevista ya. Únicamente nos vamos a centrar, yo tenía ganas de hablar contigo, nos hemos extendido, pero ya nos centramos en tu último libro de Editorial Actas, Españoles olvidados del Pacífico. Te mando un abrazo muy fuerte, José Antonio. Igualmente para todos vosotros y todo el equipo de Radio Ya. Un abrazo grande. Un abrazo, estamos en contacto.